Bueno, todo listo, todo pronto, las motos Motos ya... prontas, como dice, Sí, pronto. todo pronto, la moto es recargada, vamos con un montón de cosas. A medida que vamos a ir avanzando nos vamos a ir deshaciendo de alguna. Sí, pues tenemos como 5 kilos de yerba, afilador, muchas cosas nuevas que van a servir para el viaje. Tal cual. Queda otra opción. Bueno, hoy partimos para Camboriú. Vamos a ir a conocer la ruta Interpraia. Así que vamos a ir a conocer primero esa parte y después Seguimos. vamos a quedarnos ahí un día, 2 y seguimos. Bueno, saliendo del camping, acá compartimos estos días también con unos amigos, con Maristela, Robiño y bueno, todo el grupo. Terminada esta etapa, a seguir. Muchas gracias Camping Canto de Aluda. Chao, chao. Acá está el mirador donde habíamos parado la primera vez y está la entrada a Bombiñas. ¿Qué cobran? ¿Se acuerdan? Aquí está el arco de entrada que cada vez que entras te cobran y dura solamente 24 horas el cobro de entrada. Si volvés a salir después de las 24 horas te vuelven a cobrar a la entrada. Chao, chao Bombiñas. Y aquí entramos a Portobelo, que antiguamente Bombiñas era parte de Portobelo. Después con el tiempo dividieron Bombiñas como un municipio y Portobelo otro municipio. Que se ve oscuro para allá, ¿eh? Se ve que se está nublando, pinta de lluvia tiene. Ay, qué lindo. Bueno, ya comenzamos toda esta parte, es la ruta de Interpraias, que se llama, que van pasando por todas las playas de Camboriú. Qué distinta la arena acá, y el mar también, ¿no? Muchas olas. Wow, miren aquel barco ya qué grande. Oh, qué linda esta parte, ¿eh? La verdad que muy, muy linda la ruta Interpraias. Vamos pasando por los morros, por toda la vegetación. Muy diferente porque si no, si íbamos por la 101, es toda autopista. Como cuando fuimos para Itajaí. Acá es mucho más lindo, son todo entre medio del morro y vas costeando el mar. La verdad que es preciosa esta ruta. Esta ruta Interpraia tiene 6 playas y yo me equivoqué, le dije que va pasando por todas las playas de Camboriú y no es así. Es una ruta que tiene algunas playas, digamos, pero no es que es todas las playas de Camboriú. Vamos a bajar acá un ratito, playa Tacuara se llama. Vamos a mirar a ver qué hay por acá. Ay, qué bonito ya se ve. Qué increíble aquel buque lleno de containers, gigante. Mirá que está lejos, ¿eh? Y miren cómo se ve. Ay, qué lindo. Qué distinto el color de la arena acá con Bombiñas. Muy diferente. Es más amarilla, digamos, la otra es más blanca. Ahora sí, para bañarse acá, complicado me parece, ¿eh? Miren cómo baja el mar así. Impresionante. Acá hay un teleférico, miren qué bonito. Y un parque aparentemente. Ya está la playita. Se empiezan a ver los edificios de Camboriú, los famosos edificios altos de Camboriú. Ay, acá se ve impresionante. Vamos para un ratito a mirar, creo que hay un crucero ahí. A ver. Wow. Grande, ¿eh? Muchos edificios. Qué impresionante. Muy distinto a Bombiñas. Cantidad de barcos y la cantidad de yates que hay. Miren ahí, eso es una guardería, debe ser. Son 1, 2, 3 pisos. Impresionante. Y el agua ya tiene otro color. No sé si será un río esto o será parte de... No, sí, tiene que ser un río. Impresionante lo que son los edificios. Y hay un aroma. Ahí está el río y al lado. Y hay un aroma, yo no le puedo explicar el olor a podrido que hay.
Tienen esto, pero al lado un río contaminado, un olor bastante fuerte, te digo, bastante fuerte. Camboriú creció muy rápido y más o menos creo que su población fija son 35.000 habitantes. Pero cuando viene turismo son 200.000 personas más acá en Camboriú. Imagínense lo que es esto, explota todo. Es una cosa que nada da abasto y obviamente lo que es saneamiento, muchas cosas mal hechas y hacen que suceda esto. Por eso en muchas playas acá de Camboriú ni siquiera te podés bañar porque están contaminadas. Miren lo que es ese edificio. ¿Cuántas personas deben entrar ahí? Es increíble la cantidad, lo fino y alto que son, increíble. Ah, mira acá está la guardería que veíamos del otro lado hace un rato. Mira la cantidad de yates y lanchas que hay. Cuánto dinero, ¿no? Bueno, acá dicen que es la Dubái de Brasil. Es muy chiquitito, pero increíble las cosas que hay. Los autos y la plata que se mueve. Bueno, un lugar muy turístico. Y esta pasarela, que hoy la pasamos un rato del otro lado, es un mirador. Un mirador del río acá donde están los yates y eso. Los famosos barcos piratas de Brasil. Toda esta playa que ven acá, bueno, ahora hay poca gente relativamente, pero esta playa fue hecha a propósito, extendida un poco más, trajeron arena y la extendieron, porque al haber tantos edificios al lado, lo hicieron muy cerca de la playa y fueron comiendo parte de playa y se quedaron sin playa. Un tiempito que Camboriú estuvo sin playa. Empezaron a traer arena y extendieron un poco más la playa para que quede espacio. La codicia a veces puede más que la naturaleza, ¿no? Bueno, generalmente siempre pasa, pero bueno. Por lo menos pudieron extender la playa, tuvieron una solución de esa manera. Pero miren la cantidad de edificios que hay. Temprano ya se quedan sin sol porque el sol a la tarde se pone de aquel lado. Y acá está la famosa vuelta al mundo que todo el mundo se saca foto y vamos a tener que sacar una foto. Roda gigante. Bueno, nosotros le decimos vuelta al mundo, acá se llama roda gigante. Qué bello, qué bello. Hay tanta gente hoy por suerte, si no esto sería un caos. Con todo el equipaje y las motos. Ah, por aquí tenemos que sacar la foto, me parece. Ay, complicadito, pero bueno. Está complicado, acá hay mucho tránsito para parar. Qué linda vista. ¿Ahí abajo? No, no creo. Ahí nos indica el chico que tenemos que subir. Ah. Bueno, a ver si podemos subir así, porque es medio complicado, amor. ¿Allá arriba? ¡Gracias! Ahí ya sacamos la foto. Voy a bajar esto. La foto turística. Y bueno, ya vamos marchando para el alojamiento, que en realidad es de la mamá de Marcio. Vamos a quedar ahí 2 noches seguramente, 2 o 3 noches. Así que vamos a dejar las motos y vamos a hacer un poco de caminata por Camboriú. ¿Ven esos colectivos que van ahí, el transporte urbano? Bueno, nos contaron que son gratuitos acá en Camboriú, porque hay tantos vehículos dando vuelta que se necesita mucho estacionamiento y a veces por 2 cuadras van en auto. Entonces Prefectura puso los ómnibus gratuitos para que la gente se mueva más en ómnibus y que no se ocupe tanto, en realidad no se congestione tanto la calle con tantos vehículos. Y este sería como la ruta principal o la avenida principal. Miren lo que no se ve el sol, ¿eh? Bueno, no hay sol ahora, pero si lo hubiese tampoco se vería. Ahora sí salimos a caminar un rato y encontramos la calle. Paraguas. Los paraguas. Guardayuba. O guardayuga. Guardayuga. Re bonito, la verdad. Y tranquilo hasta hoy, por suerte, se puede caminar tranquilo. Sí, salimos a caminar un poco, hacía mucho que no caminábamos en la zona céntrica como ahora. Y todo como que te hace mucho ruido, porque estábamos acostumbrados ya a andar en el centriño de Bombiña. Y aquí hay un montón de gente. Salimos tarde igual, se hacen como las 8:30 y creo que a las 9 ya cierra todo, así que... Mañana vamos a seguir dando una vuelta. Sí. Ahora vamos a disfrutar un poquito de la noche. Miren qué lindo. Colocaron todo para agüita. Y allá hay alguien cantando, música en vivo, para tomar algo. Miren esto lo que es. Miren ese localcito. Caipirinha de limón, 10 reales por medio litro. Re barato, pero miren cómo está trabajando ahí. Es muy barata la caipirinha, así que vamos a ver si compramos una. Chao, chao. ¿Probar? Que le hizo fuerte. ¿Fuerte? Riquisísimo está, ¿no? Está bueno. Muy ¿Me bueno. toca a mí?
Buena, está buena. Y ahora, después de la peatonal, a la playita, por la caipiriña. Y miren qué lindo el fondo que tenemos allá. Allá se ve la roda gigante, la vuelta al mundo. Un clima bárbaro también porque hoy estuvo nublado, pudimos viajar bastante tranquilo, si bien mucho calor, pero sí, muy lindo. Y está raro porque las nubes es como que están iluminadas, prendidas, ¿sí? ¿Te alcanzas a ver? Teníamos miedo porque parecía que llovía, daba mucha lluvia, no llovió y parece que mañana no va a llover, así que vamos a poder caminar un poco. A recorrer un poco Camboriú. Nueva etapa que se viene iniciando que está muy buena. Ya teníamos unas ganas de salir a la ruta y de esto. El peso de la moto ya lo desconocimos porque se movía para un lado y nos asustábamos. Sí. Encima venimos más cargados que antes porque nos llevaron yerba, nos regalaron mucha comida. Abastecimiento, de a poco se va a ir acabando. vaciando. Miren, qué extraño. Bañero autolimpiante, pero ¿qué será el autolimpiante? O me limpia el bañero. Ahí sale la señora. Feliz de la autolimpiada, ahí va. Está libre. Pero está medio sucio este, se ve que no se limpia muy bien. Es como un ascensor. Mirá. Y van a pasar cosas ahí adentro. Es raro, ¿cómo autolimpiante? ¿Será que tira la cadena sola? ¿Solamente eso hace? Sí. Bueno, qué loco. Después de tanto tiempo estar en el camping, desarmamos la carpa y le queremos mostrar el edificio donde no estamos alojados. Miren lo que es esto. Por Dios. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Mirá que Es muy alto. A ver, para que se den una idea de lo alto que vamos a hacer. Una toma más lejana. Miren lo alto que es. Impresionante. imagínate subir la valija de las motos para allá arriba. Sí. Es que ahí vos te pensás que la subís vos, amor, te la suben. Claro. Qué bárbaro. Bueno, aquí no estamos nosotros, estamos en otro lugar. Algún día. Buenas. Bueno, hoy vamos a ir al Cristo Luz. Estamos subiendo un poquito. Ahí arriba tenemos que subir. Llegamos al Cristo. Ahí atrás está. Es como será el Cristo de Río de Janeiro. Sí, pero no. Bueno, sí. En realidad sí, es igual al Cristo de Río de Janeiro, es un poquitito más chiquito que el de Río de Janeiro y la diferencia es que este tiene ahí arriba un círculo donde sale una luz, por eso este se llama Cristo Luz y esa luz bastante potente alumbra para Camboriú y a la noche se enciende con luces y demás. La entrada a Cristo Luz salió 136 reales, no es nada económico, pero bueno, está lindo el lugar la verdad. 136 los dos. Claro, 136 las dos personas. El contraste de un tucán ahí con la ciudad de Camboriú. Miren lo que es. Miren ahí. Y esto es toda la ciudad. Increíble. Miren, ahí está Cristo Luz, que sería este, y el Cristo Redentón, que es este. Son muy parecidos, muy similares. Ahí está Lucas para que vean el tamaño. Enorme, súper alto. Y ahí está el Lucas Luz. La versión barata del Cristo Luz. El complejo Cristo Luz fue inaugurado el 4 de octubre de 1997 y duró 300 días su obra tras ser finalizada. Está construido en hierro, acero, cemento y está en la cima del Morro da Cruz. Tiene 33 metros de altura, a diferencia del Cristo Redentor que tiene 38 metros de altura, o sea que es un poco más pequeño que el Cristo Redentor. Este representa la edad de Cristo, 33. Tiene 22 metros de ancho y pesa 528 toneladas. En su mano izquierda sostiene el símbolo del sol que ilumina y bendice a toda la ciudad y a los turistas. Vamos yendo al muelle, un ladito, pero bueno, vamos a conocer igual. Miren qué lindo, un museo de automóviles antiguos. Miren ese auto, qué bello. Uy, parece rosado. Estamos en el muelle y algo que me llamó la atención es el piso. ¿Eso será de mármol? ¿Pedazos de mármol? Porque Camboriú fue uno de los principales, antes de ser turístico, digamos, era uno de los principales explotadores de mármol y granito. Y capaz que el piso es mármol lo que tiene, mármol y granito también. Todas las veredas de Camboriú tienen el mismo material. Miren qué hermoso que es. Y aparte forman figuras y todo, queda precioso. Y semejantes
yates. ¿Tenés uno por acá? ¿Uno es tuyo o no? No tendría yate, tendría ¿Qué? otra moto. ¿Una moto de agua? Una moto de agua. Uno de eso no estaría nada mal. Uno está acostumbrado a ver guarderías de motos, ¿no? De jet skis, qué sé yo, pero aquí guarderías de yate. O sea, loco, qué cantidad de plata, dijo una vez. Impresionante, pero muy top. Estos se ve que son los más crotos porque no pueden guardar su yate en las guarderías. No le da para estacionamiento. O lo usan demasiado seguido y entonces lo ponen ahí. Muy grande, ¿eh? Esto es lo que le contaba, que extendieron la playa. Antes estaba la playa por allá en contra y después extendieron toda esta parte, volvieron a tirar arena y volvieron a extender todo esto de playa. Imagínense, bueno, esta parte no tiene tanto edificio, pero aquella parte el sol sale de este lado y se oculta allá. Entonces la playa quedaba sin sol a las 4 de la tarde, 3, 4 de la tarde ya estaba sin sol. Miren qué lindo el sol, hecho con piedras. La verdad que están muy buenos los diseños que tienen las veredas, ¿no? Y llegamos a la punta, que tiene una brújula hecha con el mismo material que vimos en todos lados. Ahí marca el norte, para allá. Día en Camboriú, vamos a ir a ver un local que llamó mucho la atención y ahora se lo vamos a mostrar. Y este es el local que le queríamos mostrar. Miren lo que hay acá adentro. Miren la cantidad de tremendos autos que hay. Lamborghini. Gigante el local. Miren lo que es. Hasta allá atrás, todo para el costado. Impresionante. Vamos a disfrutar un poco de estos autos que no se ven comúnmente en ningún lado. Tienen Lamborghini de competición. Miren las tomas de aire, el interior, lo que es. Y esta es la parte más linda. El motor V12. Miren el interior de este Porsche, lo que es. Todo marrón, de cuero. Hasta las alfombritas, impecables marrones. Este me causó gracia porque tiene los asientos delanteros, pero tiene asientos traseros. No sé cómo entra alguien ahí, pero al menos tiene un espacio para que vaya alguien ahí. Miren lo bajito que es este auto, estoy agachada. Y miren la llanta, lo que es un poco más grande que la rueda de atrás del Avistrón más o menos. Este es el mejor de todo. Miren los detalles que tiene. Chevrolet. Miren lo bien cuidado que está. La radio, ahí, ¿se acuerda que se cambiaban con los botones? Los asientos de cuero, alfombra, está impecable. Miren la patente, adentro de un vidrio. Qué cosa más rara, hermosa, un color marfil. Aquí hay más autos antiguos, escarabajos y una Volkswagen. Increíble como están de bien mantenidos, están impecables. Miren el interior. Fuera la pintura, este color celeste y este un color más verde. Y esta es divina, divina en todo sentido. Miren lo que, qué belleza. Ah, el W40 ahí. Miren los asientos, las ventanitas con sus cortinas. Tiene el porta equipaje. Son 1, 2, 3 hileras de asientos. Hermoso. Que ven que están hechas la escalera con madera y acá arriba también tiene ventanas. La parte de taller dice que hacen plateado, aquel está por hacer un plateado y a este sé que le están por hacer la lámina esa que queda brillosa, que se pega contra, es como un plotter también, pero le da brillo. Miren el brillo que tiene, impresionante.
a conocer la pasarela estallada de Barra. Está cerquita del muelle de Barra do Sul. La entrada es gratuita. Por fin, gratuito. Por fin algo gratis. Estamos en la planta baja. Vamos a mirar un poco de yates. Increíble cantidad de yates que hay acá. Y ahí está la pasarela. Por ahí arriba vamos a subir. Hay un ascensor y vamos a pasar para el otro lado. De la de aquel lado es la ruta de Interpraia por la que vinimos a Camboriú. Esta es una punta de la pasarela. Ahí se ve el teleférico, los vapor-piratas. Para aquel lado, ahí no está para el edificio, pero para aquel lado está el muelle Barra Sur. Acá tenemos la vista a Camboriú. Y vamos a cruzar para el otro lado, que es donde pasa la pasarela, el río. Hay más verde para allá, como ya se ve, está todo el morro. Cuánta actividad náutica que hay acá. De este lado ya se ven todos los yates. Miren la cantidad que hay. Impresionante. Este es el río que cuando entramos yo les decía que se sentía un olor muy fuerte. Un olor feo en realidad, que tiene un alto grado de contaminación. Miren cómo va cambiando el paisaje de este lado contra este lado. Mira, ahí una iglesia, se ve que antigua, todo en morro verde. Todo verde, todo cemento. Mucho más tranquilo esta zona, nada que ver con el otro lado. Y miren acá el lago que desemboca en el mar. Acá viene el lago y allá está el mar, desemboca para aquel lado. Vamos a bajar y vamos a ver de este lado de Camboriú. Vamos a conocer un poquito. Acá salimos en el otro lado, que creo que se llama Barrio Barra. Mucho más lindo, acá hay placita y todo. Del otro lado ni plaza tenemos. Y ahí está el puente. Es enorme, ¿eh? Es muy grande. Pero nada que ver este barrio, tranquilito, así como es, aquella inmensidad de cemento. Vamos a subir y vamos a ver qué hay ahí adentro de esta iglesia. Vamos a leer a ver si tiene algo de información de qué año fue construida. Se llama Antigua Matriz de Nuestra Señora de Buen Suceso y hoy es conocida como Santo Amaro do Bairro da Barra. Fue construida en 1758, se la terminó de construir porque en realidad fueron con muchas etapas entre 1830 y 1840. Antiguamente también había una iglesia, pero era de madera, muy pequeña, que esa no hay datos de en qué año fue construida. Qué bonita que es, muy bien mantenida. Y el techo es todo de madera, está construida sobre piedra y las barras dice que están usadas con la madera que antiguamente se usaba en las embarcaciones que pasaban por el mar y la usaron de viga, digamos, para asentar todo lo que es la iglesia. Ahí dice un cartel que tocó 24 horas seguidas cuando fue la liberación de los esclavos. Rumbo a Itajaí hoy. Al museo, miren lo que es la construcción. Acá bajamos como un sótano imponente. Eso que está ahí atrás mío es el punto cero. Ay, miren esto, lo que yo nunca había visto.